Bueno chicos, entonces vamos a empezar con la hoja de papel, la hoja cuadriculada. Como les dije, se puede también utilizar la hoja milimetrada, pero pues como sé que la más común es la cuadriculada, entonces vamos a utilizar esa. Listo. El otro material que les pedí es una regla. Pueden utilizar esta escuadra, pues lo importante es que tenga la escala en centímetros, o pueden utilizar pues una regla de estas rectas. Listo. Em, y pues los demás materiales pues son lápices o marcadores. Pues yo utilizo el lápiz porque pues es más fácil borrar y borrar. Porfa, no se burlen de mi borrador. Listo. Entonces el último material era pues un transportador. Esto con el fin de pues que midan los ángulos y se den cuenta que pues lo que nos da el axe es efectivamente lo que mide el ángulo en la realidad. Listo. Entonces bien, vamos a elegir una de las ternas pitagóricas que ya les expliqué pues lo que eran, ¿sí? Números enteros que pues al elevarlos al cuadrado y sumarlos van a dar otro número entero, ¿sí? Entonces en este caso yo escogí 8 y el 15. ¿Listo? Entonces vamos a construir un triángulo con esas medidas. Uno de los catetos va a medir 8, el otro va a medir 15 y pues la hipotenusa va a medir, pues bueno, ya vamos a darnos cuenta, pero pues si ven la tabla de las ternas pitagóricas, ahí se dan cuenta. Entonces aquí dibujo el cateto de 15 centímetros. Ahí pues la idea es utilizar pues la regla para eso y que pues las medidas nos den exactas, ¿no? Aquí entonces voy a dibujar el de 8 centímetros, lo hago desde los 10, pero pues ahí. Entonces nos vamos contando de a uno en uno y pues nos damos cuenta que pues mide 8 centímetros ese lado. Y eh, al medir con la regla, al trazar incluso la medida de la hipotenusa, ya nos damos cuenta de que esta mide 17. Entonces aquí voy a escribir 15 centímetros, a este lado lo voy a llamar B, y aquí voy a escribir 8 centímetros y a este lado lo voy a llamar A. Y la hipotenusa la voy a llamar C, y pues esto mide 17 centímetros, ¿sí? Bien, entonces, bueno, lo primero que quiero que hagamos es comprobar el teorema de Pitágoras. Entonces, bueno, primero vamos a señalar los ángulos. Entonces, este ángulo pues es el ángulo recto, entonces mide 90 grados, ¿cierto? El ángulo agudo de abajo lo va a llamar alfa y el ángulo agudo de arriba lo va a llamar beta. Recuerden que pues puedo llamarlos como yo quiera. Entonces, la idea es, como les digo, primero comprobar el teorema de Pitágoras, es decir, que esto es una terna pitagórica. Recuerden que no todas las medidas de los triángulos rectángulos son ternas pitagóricas. Yo hubiese podido hacer un triángulo, no sé, de 8 y de 10 sus catetos, ¿sí? Entonces, lo segundo es medir pues los ángulos alfa y beta, los ángulos internos y agudos del triángulo rectángulo, haciendo uso del transportador. ¿Listo? Entonces es indispensable, como les dije en el mensaje, pues tenerlo. Y vamos a usar las funciones trigonométricas para em, pues también obtener estos ángulos por medio de la medida de los catetos. Como ya sabemos, pues los catetos y la hipotenusa. Entonces vamos a usar las funciones trigonométricas para calcular alfa y beta. Em, Escribí medir, pero bueno, sí, calcular. Calcular porque medir es cuando utilizamos una herramienta. Recuerden eso también. Es, bueno, vamos a empezar con lo primero, que es comprobar el teorema de Pitágoras. Entonces aquí escribo c cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado, ¿no? Que sería pues el teorema de Pitágoras general. Entonces c pues vale 17, entonces 17 al cuadrado igual a 8 al cuadrado, que vale el cateto más corto a, y el cateto más largo b vale 15. Entonces ahí ya escrito. Entonces vamos a elevar 8 al cuadrado, digo 17 al cuadrado primero, entonces eso nos da 289. Vamos a elevar luego 8, eso nos da 64.
Y finalmente 15, eso nos da 225. Y entonces sumamos esos dos números y tienen que pues la sumar 289 según la terna pitagórica que utilizamos. Y efectivamente pues 64 más 225 nos da 289. Entonces, bien, quedó comprobado el teorema de Pitágoras. Ahora vamos a utilizar el transportador, ¿sí? Y vamos a medir los ángulos agudos. Entonces, em, por favor, tomar el transportador al derecho. Aquí en este caso la palabra que trae el transportador que dice global es la que nos muestra que está al derecho. Y vamos a ubicar en este vértice el centro del transportador. ¿Listo? Y desde ahí, entonces vamos a medir por la izquierda el ángulo. Entonces, como se dan cuenta, el transportador trae dos escalas, dos números. Entonces, hay que fijarnos en eso. Bueno, a mí me dio alfa, me dio 28 grados. Ahora vamos a medir beta. Con las dos escalas me refiero a que, si se dan cuenta, hay unos números que crecen en sentido horario, en el sentido de las manecillas del reloj, y otros que crecen en sentido antihorario. Entonces hay que fijarse pues desde dónde estoy midiendo, ¿sí? Si estoy midiendo con los números de afuera, en mi caso el transportador son los números más oscuros, o con los números de adentro, que serían pues los más claritos. ¿Y en qué sentido estoy midiendo? ¿En el horario o el antihorario? Bueno, aquí beta estaba con el cuaderno fuera pues de la grabación. eh, lo va a medir en el sentido contrario a como medía alfa, ¿sí? Con los números en este caso internos que tiene el transportador, y me da 62 grados. ¿Listo? Entonces hay que tener presente eso que les acabo de mencionar. 62 grados. Ya ahorita casi algo en la clase les aclaro un poco eso y pues continuemos. Listo, entonces aquí 180, como saben, la suma debe dar la medida de los ángulos internos, debe dar 180. Tenemos entonces el ángulo recto, el ángulo beta y el ángulo alfa. Y pues lo sumamos, 62 más 28 da 90 y pues 90 más 90 da 180, entonces está bien. Bien, vamos a pasar ahora entonces a la tercera parte del ejercicio, y es usar las funciones trigonométricas. Yo puedo utilizar cualquiera. Quiero utilizar alguna para este ángulo alfa, entonces voy a utilizar coseno. Entonces coseno es igual a, recordemos el cateto adyacente, que sería 15, porque es el que forma este ángulo con la hipotenusa. Entonces coseno cateto adyacente sobre hipotenusa, en este caso vale 15 y la hipotenusa vale 17. ¿Listo? Entonces aquí pues también esa era la idea de utilizar estos ternas pitagóricas para que dieran números enteros, ¿vale? Entonces para despejar el ángulo recordemos que debemos usar el coseno a la menos 1 o el arcoseno de, de alfa en este caso. Entonces lo utilizo a ambos lados, ¿sí? Aquí cometí un error, escribí coseno a la menos 1 del coseno de alfa y coseno a la menos 1 de 15 sobre 17. Recordemos que coseno a la menos 1 es lo mismo que arcoseno, es otra forma de llamar eh, al coseno a la menos 1, la función inversa. Esto lo vimos en la clase del martes, ¿vale? Y esto de sacar a ambos lados es para que me quede alfa, simplemente, ¿listo? Esto lo hago para que me quede simplemente alfa, es la manera de despejar alfa. ¿Listo? Y me queda que alfa es igual al coseno a la menos 1 de 15 sobre 17. Y pues vamos a hacer eso en la calculadora. Voy a hacerlo aquí en vivo y en directo. Bueno, no en vivo, pero sí mostrándoles. Entonces coseno a la menos 1, escribimos la fracción 15 sobre 17. Lo importante es aquí tener la calculadora en grados, ¿vale? No en radianes. Y eso nos da los 28.02, da en este caso 0,7 digo. Em, entonces vemos que el transportador pues fue una medida, si bien no exacta, pero pues sí se aproxima. Ahora voy a utilizar la tangente de beta. Entonces la tangente de beta, recordemos que es el cateto opuesto, que el opuesto de beta en este caso es 15, ¿sí? Y bueno, sobre el adyacente. Entonces escribimos eso, 15 sobre 8, que sería el adyacente. Y lo mismo, vamos a sacar tangente a la menos 1 de esa fracción.
para obtener beta. Entonces beta es igual a la tangente a la menos 1 de 15 sobre 8, y en este caso voy a volverlo a hacer en la calculadora. Entonces tangente a la menos 1 de 15 sobre 8, y eso nos da 61.92, casi 62. Entonces pues también la medida del transportador estuvo bastante cercana. Y listo. Entonces aquí voy a encerrar los ángulos beta en amarillo, esto con la función trigonométrica, esto con el transportador, y el ángulo alfa con la función y con el transportador. Y eso sería todo, muchachos. Entonces muchas gracias.